Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar acá presentes. Estamos en la plataforma Zoom y también estamos transmitiendo en vivo por Facebook. El día de hoy nos reunimos para poder compartir nuestras experiencias y poder hablar acerca de los auditores internos según la ISO 19011. Y todo esto que tiene que ver con el proceso de auditoría. Bienvenidos a todos los que nos siguen precisamente en la plataforma Zoom y también en redes. Sin más preámbulo, pues comentarles que en las siguientes 2 horas, el día de hoy y también en la conclusión, el día de mañana, vamos a estar explorando pues algunos tips acerca de cómo nosotros podemos empujar la mejora continua en nuestras organizaciones a través precisamente de los procesos de auditoría. Vamos adelante entonces con nuestro seminario y siempre es muy importante poder especificar y aclarar que las normas ISO son propiedad intelectual de la Organización Internacional para la Estandarización. Durante la realización de este seminario, pues vamos a ver nosotros que se pueden mencionar otras normas u otros estándares. Normas y estándares pues son propiedad intelectual de sus autores. Todos los contenidos y lo que vayamos mostrando en esta experiencia formativa pues son propiedad intelectual del ITISO SRL. Somos la única organización en todo el país que desarrolla su propio contenido precisamente para lograr la mejor y la mayor didáctica posible en todos estos programas de formación especializada. Bienvenidos. El ITISO es la primera empresa en Bolivia en lograr la certificación internacional Official Training Provider para 11 programas y cursos internacionales en las principales normas ISO. Es importante aclarar que esta certificación nos la ha otorgado un organismo de certificación internacional que está acreditado por el Servicio Internacional de Acreditación de los Estados Unidos, que es reconocido por el Foro Internacional de Acreditación. En Latinoamérica vemos muchísimas empresas que nos ofrecen certificaciones internacionales y lamentablemente ninguna entidad acreditadora les ha otorgado tal propósito. Entonces, mucho ojo, cuando les ofrezcan certificaciones internacionales, busquen ustedes en el Foro Internacional de Acreditación el listado de las acreditadoras autorizadas para poder brindar precisamente este tipo de certificación. Bienvenidos, siempre. Hoy es un gran día para aprender. Vamos de lleno al material que tenemos previsto y tenemos que tomar en cuenta que la norma ISO 19011 es una guía, no es una norma certificable, es una norma guía, es decir, que dentro de su contenido nosotros vamos a encontrar recomendaciones para poder aplicar las mejores prácticas globales de auditoría dentro de nuestra organización. Recordemos que todas las normas ISO certificables, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 y todas las normas ISO certificables contienen un requisito específico respecto de que debe existir un proceso de auditoría interna dentro de nuestra organización y establece una serie de requisitos.
Como auditores internos, tenemos que saber que todas y cada una de las normas ISO se sustentan en principios comunes. Sí, cada una de ellas tiene un propósito, un alcance definido, pero en sí misma las normas ISO certificables le permiten a una organización incorporar una serie de herramientas para poder desplegar la mejora continua dentro de la organización. Es decir, que cuando una empresa decide implementar una norma ISO certificable, lo que está haciendo es implementar una herramienta, una sistemática de mejora continua para con todos los procesos que estén dentro del alcance de su sistema de gestión. Nosotros, como auditores internos o auditores externos, tenemos que recordar que estas normas ISO se sustentan en pilares, en principios muy importantes, y los principales los tenemos precisamente en pantalla en este momento. Hay que recordar que la mejora continua le permite a una organización reconocer qué procesos están generando resultados con algunas limitaciones, qué procesos tienen alguna vulnerabilidad en su sistemática o en su procesamiento, e inclusive nos permite entrar a mejorar las relaciones con partes interesadas. No podemos mejorar aquello que no sabemos que tenemos que hacerlo. Entonces, la lógica precisamente de la mejora continua es que nosotros podemos generar las capacidades para poder identificar desviaciones y, una vez identificadas, pues emprender un camino de mejora. Ya vamos a ver un poco más detalle este pilar, porque nuestro proceso de auditoría interna se va a sustentar, por supuesto, también en este principio. Veamos otro que es fundamental, que es el enfoque a procesos. Este enfoque a procesos nos permite determinar que el sistema empresa, que nuestra organización, es un conjunto de operaciones secuenciadas que básicamente se comunican e interrelacionan entre sí para lograr sus resultados parciales, y estos resultados parciales le permiten a la organización generar sus propios resultados globales, resultados llamados productos, servicios o beneficios. Recordemos que las normas ISO se pueden aplicar en cualquier tipo de organización, sean organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro. Es por eso que en todos los países también entidades públicas han decidido o determinado la implementación de una determinada norma ISO. El enfoque a procesos nos permite visualizar cómo se genera el valor dentro de la entidad, dentro de la organización. Este enfoque a procesos nos permite delimitar las responsabilidades de inicio y a la finalización de cada uno de estos procesos. Pero resulta que en la vida real no existe el proceso perfecto, porque los procesos, para realizar el trabajo o cumplir el propósito que tienen, pues tienen un conjunto de trabajadores, personas que ejecutan el procesamiento, tienen máquinas, equipos, tienen una infraestructura o propios recursos para realizar su propósito. Y resulta que ninguno de estos, pues, es perfecto. En esa línea de pensamiento, tenemos que afirmar que los procesos no son perfectos. Y además están sujetos a una variabilidad, a una dinámica permanente. Vean ustedes en su propia vida, en su propio trabajo, no tenemos un solo día igual a otro.
a pesar que estamos trabajando en un determinado cargo todas las semanas, todos los meses, pues resulta que no tenemos un mes igual a otro. ¿Por qué? Porque existen un sinnúmero de variables que van afectando, inclusive para nosotros las personas. Factores anímicos, factores motivacionales, factores sociales, familiares, etcétera. Entonces, el sistema empresa es pues completamente dinámico a la relación que tenemos con todas esas variables, no solamente del personal o de los procesos, también de las partes interesadas, aquellas entidades con las que nos relacionamos permanentemente e incluso variables externas que nosotros no controlamos. Gracias al enfoque por procesos, nosotros podemos esquematizar todos estos flujos y determinar las responsabilidades de inicio, los resultados que debe generar cada uno de los procesos, además de las relaciones con partes interesadas y el impacto que todas estas variables pueden generar en cada uno de los procesos y en nuestra empresa también. Entonces, resulta que cuando nosotros analizamos estas variables en un tiempo presente, nosotros estamos hablando del contexto de la organización. Sin embargo, nuestra empresa, nosotros, estamos también sometidos a otro tipo de eventos que no necesariamente se encuentran en tiempo presente y son parte de ese contexto del día a día de nuestro trabajo. También nosotros podemos identificar una serie de eventos que se basan en la existencia de la incertidumbre. Y precisamente un evento de riesgo es un evento que surge de una probabilidad de ocurrencia y la generación de un impacto. Es decir, que cuando se materializa un riesgo, pues nos genera un impacto generalmente negativo. Cuando nos genera un impacto positivo, pues nos está generando una oportunidad en el riesgo. Todas las normas ISO certificables, a partir de las primeras versiones que salieron desde el 2015 en adelante, precisamente por la aprobación del anexo SL en el año 2012, imagínense, hace ya 11 años, se ha descartado las acciones preventivas y se ha reemplazado en los requisitos de todas las normas ISO certificables por un análisis de riesgo en función del propósito de cada una de las normas. Y estos análisis de riesgo proveen a un sistema de gestión la capacidad para poder administrar sus riesgos. Pues existen muchas maneras de tratar los riesgos. Podemos plantearnos, una vez que hemos evaluado un riesgo, eliminarlo, prevenirlo, controlar, transferirlo o inclusive aceptarlo. Es importante tomar en cuenta que cuando nosotros vemos un sistema de gestión aplicado en nuestra empresa, estamos hablando de una herramienta de mejora continua que tiene enfoque a procesos y se sustenta en el contexto del presente, pero que también necesita de una evaluación de riesgos para que nosotros podamos preparar a la organización en todos sus aspectos, dimensiones y variables ante la ocurrencia también de unos eventos probables. Esta capacidad del sistema de gestión es única en todas y cada una de las normas que hoy están presentes a nivel global. Es más, todas las normas de otros sistemas de gestión han empezado a adoptar precisamente de manera unánime el pensamiento basado en riesgos. Y no es que la gestión de riesgos sea un invento de las normas ISO, en realidad esta herramienta
está siendo parte de la gestión empresarial hace décadas atrás. Recordemos que a finales del siglo XIX es que se crearon las primeras compañías de seguro o aseguradoras. Entonces, ya vienen estas herramientas trabajándose desde hace más de una centuria, lo que hace a una norma ISO muy prolija es la capacidad que tiene para poder incorporar los componentes más relevantes de estas herramientas de la gestión empresarial e incorporarlas en la lógica de la mejora continua. Y de esta manera logra uniformar la aplicación para cualquier tipo de empresa. Es decir, estas normas ISO que nosotros tenemos disponible en todos nuestros países nos permiten aplicar herramientas que continuamente van mejorándose en la aplicación empresarial e industrial y nos la pone a disposición. Y este es un gran valor que nosotros como auditores tenemos que conocer porque nos va a tocar auditar precisamente estas realidades dentro de nuestra empresa. Otro pilar fundamental de las normas ISO es el compromiso. El compromiso inicialmente de los líderes de la organización, los dueños, los propietarios. Podemos hablar de los directorios, las asambleas, el equipo gerencial. El momento en el que se toma la decisión de implementar una ISO implica una decisión trascendental mucho más allá de tener un certificado en la pared. Implica, pues, generar los esfuerzos para que nuestros procesos mejoren continuamente y esto implica partidas de costo adicional. En algunos casos, dependiendo del tipo de norma, también implica partidas de inversión, es decir, la apertura de órdenes de inversión en la lógica estratégica que tenga nuestra empresa. Lamentablemente, en muchas de nuestras empresas también representan partidas de gasto. Y eso es porque el diseño o la implementación de un sistema de gestión no está pensado en la rentabilidad de la empresa o en la utilización correcta de los recursos. Es decir, puede haber también todo tipo de implementaciones y muchas de ellas en realidad nos generan partidas de gasto. Y las partidas de gasto pues nos quitan rentabilidad. Por ejemplo, en muchísimos casos, toneladas de papel que se van imprimiendo año tras año, que representan pues un incremento en los costos de papel. De alguna manera, a lo largo de los años, ya muchas empresas han visto la manera de poder gestionar un sistema de gestión de una manera mucho más moderna, digital, pero todavía con mucha papelería digital. Y esto pues le quita tiempo también a gran parte de nuestros trabajadores. Podemos nosotros pensar en sistemas de gestión que realmente le sirvan al personal, que le faciliten el trabajo y las operaciones, manteniendo los estándares que tenemos que cumplir. Es así que el compromiso de la alta dirección es el primer compromiso visible y es a partir de esa decisión fundamental que se inicia un proceso de cambio dentro de la empresa. Y a partir de esa decisión, el personal ejecutivo, el personal profesional, el personal técnico, el personal operativo, va a ir asimilando a partir de la participación, el involucramiento para lograr después de un tiempo también su propio compromiso. Pero resulta que el personal operativo y técnico surge con una expectativa, con una duda.
¿Será que todo esto funciona? A mí me han comentado que esto es burocracia, a mí me han contado que esto no sirve, a mí me han contado que la gente empieza a hacer 2 o 3 veces el mismo trabajo, uno para poder anotar el papel, dos para cargar esa información al sistema contable y tres para llenar en el registro de la ISO. Y resulta que todo esto puede resultar siendo, pues, un círculo vicioso o pernicioso, donde realmente el personal, en lugar de motivarse y comprometerse, pues resulte con un impacto completamente opuesto, desmotivado y ajeno al proceso de transformación que sigue la organización. Ahí va a ser fundamental el primer compromiso, el compromiso de la alta dirección y cómo los jefes de proceso, los mandos medios, supervisores, controllers, asumen también su rol de dar el ejemplo a toda la organización. A medida que los procesos se transforman, conocemos nosotros el contexto y la variabilidad de los riesgos y se va observando ya a través de comportamientos tangibles el compromiso de los equipos de trabajo, vamos observando que los procesos empiezan a generar datos. Si antes lo generaban, ahora se analizan, se evalúan periódicamente, existen reportes, la información se hace visible y esto va a permitir que podamos entrar a un fundamento valiosísimo de las normas ISO. ¿Cómo es que si tenemos datos disponibles de la generación de resultados de los procesos, sean estos diarios, semanales, mensuales, nosotros vamos a poder empezar a tomar decisiones en base precisamente a los datos? Es fundamental la experiencia que tiene en realidad la gerencia, el personal antiguo, la vivencia que tenemos todos los días es valiosa, esa experiencia es valiosa. Sí tenemos que tomar en cuenta que cuando esta experiencia precisamente es soportada con datos, con hechos, con evidencias, con un procesamiento de información, las decisiones empiezan a tener menor riesgo, menor incertidumbre y la empresa empieza precisamente a marchar en una dirección correcta y en la dirección sentido que ha decidido la organización. Estos principios fundamentales, acompañados de otros que ya hemos comentado, la generación de valor con partes interesadas, gestionar relaciones. Otra que podemos mencionar, el cumplimiento de requisitos legales, son fundamentales dentro de las normas ISO y nosotros en el proceso de auditoría tenemos precisamente que entrar a evidenciar que estos principios están aplicados y funcionan. Comprender estos principios nos va a ayudar muchísimo en el trabajo de auditores internos. Hasta este punto, por favor, consultarles a todos ustedes. ¿Tienen alguna consulta? ¿Quieren complementar algo con la experiencia que van teniendo dentro de sus organizaciones? Alguien, por favor, conecte su micrófono o levante la mano. Pueden escribir también en el chat de Zoom. Las personas que nos acompañan en redes pueden escribir sus comentarios en Facebook. Nos avisarán inmediatamente. Hola, hola. Pues bien, ahora que estamos ya con el seminario iniciado, acá por el chat de Zoom voy a pasarles un link para que puedan ustedes hacer su primer registro de asistencia para precisamente ir adelante en todo lo que podemos hacer en adelante.
Un momento, por favor. Les paso un link de Zoom perdón, un link de un formulario Google. Y ustedes, por favor, ingresan al formulario y registran la asistencia en este momento. Así vamos a saber efectivamente quiénes están. Por favor, en el chat de Zoom tienen ustedes el formulario Google. Háganle clic, registren su nombre, por favor, su carnet de identidad y envíen el formulario inmediatamente para saber que están ahí. Primer control de asistencia en el seminario. Por favor, acepten el link, ingresen ese link, registren su participación. Muchísimas gracias. Ya tenemos 3 respuestas, 8 respuestas, 9. Iba creciendo. Menciono a Rod, Galler, Alejandra, Vilma, Giancarla, Calet, Pamela, Ivana, Laura, bienvenidos. Y sigue subiendo la lista. Excelente. Por favor, invitarlos a que registren su primera asistencia del seminario. Como somos muchos, es más complicado poder verificar que todos estén presentes. Muy bien. Mientras van terminando, Ruber, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Mientras van completando el llenado de la primera asistencia, ya tenemos 23 personas y sigue subiendo. Excelente, muchas gracias por estar ahí. Pues bien, el momento en que nosotros nos damos cuenta que las normas ISO están sustentadas precisamente en estos principios, se nos hace mucho más sencillo el trabajo de auditoría, porque vamos a ir nosotros ya con esa perspectiva muy clara. De estos principios, el que tenemos que hacer especial énfasis en este seminario es precisamente el de la mejora continua y comprender un poquito más a fondo en qué consiste. La mejora continua en realidad es un ciclo virtuoso que nos va a permitir evolucionar la organización a partir de la evolución de los procesos. Y la idea de todo esto es que nosotros podamos siempre primero planificar. La organización planifica, los procesos planifican o programan, los subprocesos programan, el personal en sus actividades primero hace su programa del día, su programa de la semana. Todo el mundo programa a nivel macro y a nivel micro. Resulta que una vez que nosotros tenemos esos planes y programas, ya sea a corto plazo, a mediano, a largo plazo, procedemos a ejecutarlos. La ejecución ahora, cuando tenemos ya una mejora continua implementada en la empresa, no podemos ejecutar nada que no esté planificado. Si viene tu jefe y te dice, oye, hay que ejecutar esto, hay que decirle, oiga, jefe, primero planifiquemos, sentémonos un momento, nos pondremos de acuerdo y planifiquemos. Esta es la lógica y este es el espíritu con el que parte precisamente la mejora continua. Y si nosotros ejecutamos respecto de una planificación, lo que corresponde hacer ahora es una verificación. Y lo que nos pide inicialmente todas las normas ISO es que realicemos una verificación de la eficacia. La eficacia es precisamente una comparación entre la ejecución respecto de la planificación. Eficacia es el cumplimiento de la planificación, ejecutado sobre presupuestado.
De esta manera, nosotros podemos definitivamente saber si hemos logrado o no las metas que teníamos planificadas. Lo bueno de planificar la empresa, de planificar los procesos, de planificar el crecimiento, de planificar el día, es que realmente sabemos qué es lo que tenemos que lograr. Y esto implica, por supuesto, tener metas, tener hitos definidos. Y la eficacia lo que hace es simplemente ver resultado dividido entre lo que teníamos que lograr. Entonces, en función de esto surge nuestro primer nivel de control, la eficacia. Si existe un cumplimiento entre la ejecución y la planificación, pues todo bien, todo sigue igual. Pero generalmente la eficacia nos muestra que la ejecución no fue perfecta o muchas veces que la planificación no fue perfecta. Entonces, en función de los resultados de la verificación, lo que nosotros hacemos es actuar correctivamente. Hacemos los ajustes para que nuestra siguiente planificación sea mejor que la anterior, que la siguiente ejecución sea mejor que la anterior, porque además viene con una planificación más robusta y la verificación nos va a mostrar que definitivamente hemos mejorado en esa aplicación. ¿Y cómo es que se visualiza la mejora continua en esta lógica? Se visualiza a partir de que nosotros vamos a poder ver que este ciclo, cada vez que se abre y que se cierra, nos va a llevar en una espiral de evolución. No es un círculo de mejora continua, es una espiral de evolución, incrementales pequeños de mejora, que a lo largo del tiempo nosotros podemos observar que realmente hemos avanzado mucho. ¿Dónde realmente nosotros podemos apreciar el crecimiento en resultados y mejora continua de la empresa? Al cabo de 3, 4, 5 años, cuando vemos hacia atrás y decimos, así trabajábamos antes, ahora trabajamos así y estos son los resultados. Eso es la mejora continua y este ciclo de evolución también se aplica en el proceso de auditoría. Es decir, nosotros, para pensar en un proceso de auditoría, necesitamos pensar en que existe una sistemática para planificarlas anualmente. Una vez que tenemos pues una visión de todas las auditorías del año, tenemos que empezar a ejecutar cada una de ellas. Cada una de ellas tiene que tener una planificación específica y una vez que se ejecuten estas auditorías específicas, tiene que generarse un informe. Entonces podemos observar que el proceso de auditoría también sigue la lógica de planificar, ejecutar, tiene que haber una instancia de verificación y si hay desviaciones, tenemos que hacer los ajustes para que precisamente el proceso de auditoría interna dentro de la organización también tenga incorporado la lógica de la mejora continua. De esta manera es que nosotros realmente podemos constatar y evidenciar que esto funciona. Muy bien. ¿Hasta acá alguna consulta, por favor? Hola, hola. Si todo está claro, por favor, ahí abajo de Zoom tienen ustedes las reacciones. Por favor, veamos si están ahí. Las reacciones, por favor. Muchas gracias, Rod, Ivana. Ahí está Laura Loredo, Nair, Pamela, Ángela, Vilma. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí está Rubén, Arturo, Asmara. Excelente. Estamos ahí. Vamos adelante entonces. Comprendiendo entonces que la mejora continua es básicamente un ciclo de evolución, un ciclo virtuoso, una espiral de evolución dentro de la organización,
Nosotros ahora pensemos y vámonos hacia el proceso de auditoría interna, que para eso precisamente hemos venido. Entonces, veamos. Dentro de las normas ISO, concretamente en la cláusula 9 de todas las normas ISO certificadas, se menciona específicamente que nosotros debemos tener una sistemática para evaluar el sistema de gestión, los procesos, la empresa. Es por eso que de manera uniforme podemos nosotros apreciar que las normas ISO certificables establecen 3 niveles de control o verificación. Estos 3 niveles de control o verificación pasan por el nivel operativo, es decir, el nivel de los procesos. Los procesos van generando resultados, esos resultados se van midiendo y todo lo que se mide, se le hace seguimiento, se analiza y se evalúa. Es decir, que generamos valor con los resultados diarios, semanales, mensuales de los procesos. El avance de los planes también, podemos hacer un seguimiento mensual, nos sirve muchísimo. Ese es un nivel de control del día a día, un control de los procesos. El segundo nivel, que es donde nos vamos a enfocar hoy y mañana, es el nivel de seguimiento de la auditoría del sistema de gestión, que curiosamente tiene una característica exquisita. Las auditorías son realizadas por un equipo auditor que debe ser independiente del proceso que se está auditando. Es decir, son ojos externos que vienen a un proceso, a nuestro proceso, a verificar que todo lo que dice que hacemos realmente se cumple, que todos los requisitos que dice cumplimos realmente se cumplen. Las auditorías, y de entrada vamos a ir grabando, recordando este concepto, son y deben ser siempre independientes. Deben estar libres de cualquier conflicto de interés entre los auditores y los auditados. Nunca, jamás en la vida nosotros podemos tener un auditor auditando su propio trabajo. Esto inmediatamente es una desviación descomunal al sistema de gestión y será uno de los cuidados precisamente que vamos a nosotros a remitir o a cuidar. Entonces, veamos que dentro de la lógica de las normas ISO certificables se establece controles dentro de los mismos procesos, controles dentro de la misma empresa, un siguiente nivel de control a cargo de un equipo externo que no participa ni tiene ningún conflicto de interés, esto para velar, por supuesto, por una integridad también, una transparencia, y que se asegure que la información pues está disponible para toda la empresa. Todos los resultados de los procesos, de los planes, del cumplimiento de requisitos, todos los resultados de las auditorías, el estado de las acciones correctivas derivadas de las auditorías, toda esa información pasa al menos una vez al año a un proceso que se llama de revisión por la dirección. Y este es el tercer nivel de verificación que es exigido dentro de las normas ISO, que es básicamente una revisión gerencial. El equipo gerencial, la asamblea de nuestra compañía, el directorio de nuestra compañía, dependiendo cómo está configurado esta revisión por la dirección, recibe un
informe para la revisión por la dirección. Este informe viene a ser un resumen ejecutivo de todo lo que ha venido sucediendo dentro del sistema de gestión y la empresa en un periodo. Son miles de datos procesados que son presentados en 7, 8 hojas muy cómodas para que precisamente la dirección, que nuestros gerentes, si somos gerentes, para que nosotros podamos revisar precisamente el desempeño que hemos logrado, la eficacia de todo el sistema de gestión en un periodo. Y resulta que este tercer nivel que nosotros tenemos dentro del sistema de gestión nos va a permitir afianzar la etapa de verificación de la mejora continua. Ahora, vemos nosotros que es absolutamente fundamental para que realmente se pueda impulsar la mejora continua dentro de la empresa, que funcione muy bien la auditoría interna. Tiene que funcionar la auditoría interna porque precisamente el equipo de auditoría es el equipo independiente, es el equipo que va a permitir a la gerencia tener información imparcial de cómo está funcionando la organización. A ver, ¿ustedes conocen algún jefe, alguna jefa, gerente o supervisor que hable mal de su trabajo? No, no, porque en realidad nosotros cuando tenemos un trabajo queremos mantenerlo y, intentamos siempre ser muy buenos alumnos. Y a veces nos gusta mostrar todo lo bueno que hacemos y no necesariamente nuestra posición es mostrar las desviaciones para que realmente se pueda trabajar. Y ahí es donde empieza a trabajarse la cultura de mejora continua. Nos interesa que se visibilicen las desviaciones o las no conformidades para que podamos realmente mejorar. Si no vemos dónde está la desviación, definitivamente no vamos a poder mejorar. Y ahí está el propósito principal, absoluto, del equipo de auditoría. Hey, ¿sabes qué? Para una auditoría externa, nuestra empresa está pagando miles de dólares. Si se trata de una empresa pequeña, probablemente esté pagando entre 1,000 a 2,000 dólares. Si es una empresa mediana, inclusive una grande, puede superar los 15,000, 20,000 dólares en una auditoría. Entonces, este costo tiene que permitirle a la organización realmente un impulso muy fuerte, porque no estamos pagando para tener ahí pues un certificado en la pared. El certificado es la consecuencia, pero lo que realmente necesitamos nosotros es que la auditoría interna nos pueda visibilizar la mayor cantidad de desviaciones para que realmente podamos mejorar de una manera realmente contundente. Y cuando venga un auditor externo, que realmente este auditor externo nos permita definitivamente hacernos cargo de todo aquello que nos permita realmente pues mirar hacia adelante con optimismo. Vean ustedes en esta lógica de 3 niveles de verificación que la auditoría interna le va a proveer a la alta dirección de información imparcial acerca de cómo va el sistema de gestión. Entonces, tema vital, tema muy, pero muy importante. ¿Hasta acá alguna consulta, por favor, o todo está claro? Estimada Blanca, también por favor siempre una mirada a nuestro Facebook para ver si tenemos comentarios. Inmediatamente me los escribes en el chat o me los mencionas, por favor. Muchísimas gracias. Pues bien,
Si no tenemos consultas, vamos a avanzar. Entramos de lleno en lo que es la auditoría y precisamente lo que nos plantea la norma ISO 19011. Existen principios que están sugeridos dentro de la ISO 19011. Al mejor estilo del ITE-ISO, los invito a compartir una videoanimación precisamente para que podamos nosotros recordar o conocer cuáles son estos principios. Les pido por favor alerta de sonido y con mucha atención observemos el video. Ahora sí, alerta de sonido. Bienvenidos a esta experiencia formativa junto a el ITE-ISO. Ahora voy a hablar con ustedes acerca de los principios de auditoría según ISO 19011, versión 2018. La auditoría se caracteriza por depender de varios principios. Estos principios deberían ayudar a hacer de la auditoría una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión, proporcionando información sobre la cual una organización puede actuar para mejorar su desempeño. La adhesión a esos principios es un requisito previo para proporcionar conclusiones de la auditoría, que sean pertinentes y suficientes, y para permitir a los auditores, que trabajan independientemente, alcanzar conclusiones similares en circunstancias similares. La orientación dada en los capítulos 5 a 7 se basa en los 7 principios señalados a continuación. Integridad, el fundamento de la profesionalidad. Los auditores y las personas que gestionan un programa de auditoría deberían desempeñar su trabajo de forma ética, con honestidad y responsabilidad. Emprender actividades de auditoría solo si son competentes para hacerlo. Desempeñar su trabajo de manera imparcial, es decir, permanecer ecuánimes y sin sesgo en todas sus acciones. Ser sensibles a cualquier influencia que se pueda ejercer sobre su juicio mientras lleva a cabo una auditoría. Presentación imparcial, la obligación de informar con veracidad y exactitud. Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría deberían reflejar con veracidad y exactitud las actividades de auditoría. Se debería informar de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. La comunicación debería ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. Debido cuidado profesional, la aplicación de diligencia y juicio al auditar. Los auditores deberían proceder con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos, por el cliente de la auditoría y por otras partes interesadas. Un factor importante al realizar su trabajo con el debido cuidado profesional es tener la capacidad de hacer juicios razonados en todas las situaciones de la auditoría. Confidencialidad, seguridad de la información. Los auditores deberían proceder con discreción en el uso y la protección de la información adquirida en el curso de sus tareas. La información de la auditoría no debería usarse inapropiadamente, para beneficio personal del auditor o del cliente de la auditoría, o de modo que perjudique los intereses legítimos del auditado. Este concepto incluye el tratamiento apropiado de la información sensible o confidencial. Independencia, la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Los auditores deberían ser independientes de la actividad que se audita siempre que sea posible, y en todos los casos deberían actuar de una manera libre de sesgo y conflicto de intereses. Para las auditorías internas, los auditores deberían ser independientes de la función que se audita, si es posible. Los auditores deberían mantener la objetividad a lo largo del proceso de auditoría para asegurarse de que los hallazgos y las conclusiones de la auditoría están basados solo en la evidencia de la auditoría. Para las organizaciones pequeñas,
Puede que no sea posible que los auditores internos sean completamente independientes de la actividad que se audita, pero deberían hacerse todos los esfuerzos para eliminar el sesgo y fomentar la objetividad. Enfoque basado en la evidencia. El método racional para alcanzar conclusiones de la auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría debería ser verificable. En general debería basarse en muestras de la información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo delimitado y con recursos finitos. Debería aplicarse un uso apropiado del muestreo, ya que está estrechamente relacionado con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría. Enfoque basado en riesgos, un enfoque de auditoría que considera los riesgos y oportunidades. El enfoque basado en riesgos debería influir sustancialmente en la planificación, la realización y la presentación de informes de auditoría a fin de asegurar que las auditorías se centran en asuntos que son importantes para el cliente de la auditoría y para alcanzar los objetivos del programa de auditoría. Resumiendo, los principios de auditoría son: integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia y enfoque basado en riesgos. Muchas gracias por su atención y éxito. Pues bien, antes de entrar a ver una segunda vez este video, porque todos los videos en realidad producidos traen información sumamente valiosa. En este momento son las 20:24 en nuestro país. Vamos a hacer un receso de 10 minutos. Volvemos del receso y vamos a ver nuevamente el video y poder explicar con un poco más de detenimiento estos principios. ¿Les parece? Bienvenidos a esta experiencia formativa junto a Elite ISO. Ahora voy a hablar con ustedes acerca de los principios de auditoría según ISO 19011, versión 2018. La auditoría se caracteriza por depender de varios principios. Estos principios deberían ayudar a hacer de la auditoría una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión, proporcionando información sobre la cual una organización puede actuar para mejorar su desempeño. La adhesión a esos principios es un requisito previo para proporcionar conclusiones de la auditoría, que sean pertinentes y suficientes, y para permitir a los auditores, que trabajan independientemente, alcanzar conclusiones similares en circunstancias similares. La orientación dada en los capítulos 5 a 7 se basa en los 7 principios señalados a continuación. Integridad, el fundamento de la profesionalidad. Los auditores y las personas que gestionan un programa de auditoría deberían desempeñar su trabajo de forma ética, con honestidad y responsabilidad. Emprender actividades de auditoría solo si son competentes para hacerlo. Desempeñar su trabajo de manera imparcial, es decir, permanecer ecuánimes y sin sesgo en todas sus acciones. Ser sensibles a cualquier influencia que se pueda ejercer sobre su juicio mientras lleva a cabo una auditoría. Presentación imparcial, la obligación de informar con veracidad y exactitud. Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría deberían reflejar con veracidad y exactitud las actividades de auditoría. Se debería informar de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. La comunicación debería ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. Debido cuidado profesional, la aplicación de diligencia y juicio al auditar. Los auditores deberían proceder con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos, por el cliente de la auditoría y por otras partes interesadas. Un factor importante al realizar su trabajo con el debido cuidado profesional es tener la capacidad de hacer juicios razonados en todas las situaciones de la auditoría. Confidencialidad, seguridad de la información. Los auditores deberían proceder con discreción en el uso y la protección de la información adquirida en el curso de sus tareas.
La información de la auditoría no debería usarse inapropiadamente, para beneficio personal del auditor o del cliente de la auditoría, o de modo que perjudique los intereses legítimos del auditado. Este concepto incluye el tratamiento apropiado de la información sensible o confidencial. Independencia. La base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Los auditores deberían ser independientes de la actividad que se audita siempre que sea posible, y en todos los casos deberían actuar de una manera libre de sesgo y conflicto de intereses. Para las auditorías internas, los auditores deberían ser independientes de la función que se audita, si es posible. Los auditores deberían mantener la objetividad a lo largo del proceso de auditoría para asegurarse de que los hallazgos y las conclusiones de la auditoría están basados solo en la evidencia de la auditoría. Para las organizaciones pequeñas, puede que no sea posible que los auditores internos sean completamente independientes de la actividad que se audita, pero deberían hacerse todos los esfuerzos para eliminar el sesgo y fomentar la objetividad. Enfoque basado en la evidencia. El método racional para alcanzar conclusiones de la auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría debería ser verificable. En general debería basarse en muestras de la información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo delimitado y con recursos finitos. Debería aplicarse un uso apropiado del muestreo, ya que está estrechamente relacionado con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría. Enfoque basado en riesgos, un enfoque de auditoría que considera los riesgos y oportunidades. El enfoque basado en riesgos debería influir sustancialmente en la planificación, la realización y la presentación de informes de auditoría a fin de asegurar que las auditorías se centran en asuntos que son importantes para el cliente de la auditoría y para alcanzar los objetivos del programa de auditoría. Resumiendo, los principios de auditoría son: integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia y enfoque basado en riesgo. Aquí vamos a hacer por un instante una pequeña pausa para poder resaltar especialmente este enfoque basado en la evidencia. Ya es bien conocido por todos nosotros que la auditoría pues tiene que ser independiente, confidencial, el equipo auditor tiene que actuar en todo momento en una base de integridad, tiene que manejar información veraz, etc. Sin embargo, hemos podido apreciar especialmente este año un comportamiento bastante anómalo en muchas de las empresas en las que hemos tenido el gusto de trabajar, y es importante resaltar que el trabajo que se va a realizar dentro de el proceso mismo de la auditoría, se dice, y debe ser así, que los resultados de una auditoría debían ser verificables. ¿Qué significa la palabra verificable? Verificable significa que aquello que un auditor o un equipo auditor ha podido determinar como un hallazgo de no conformidad, este hallazgo de no conformidad puede ser verificado por otro equipo auditor o por otro grupo de personas. Es decir, no son producto de la imaginería del equipo auditor. Y tampoco pasa el tema porque nosotros hagamos un trabajo policíaco. De ninguna manera un proceso de auditoría interna significa que nosotros vamos a entrar en un escenario policíaco y vamos a escudriñar toda la información documentada, todos los procesos para descubrir una no conformidad. No. Recordemos que todos estos principios se aplican
sobre una base muestral estadística. Nosotros, como auditores internos, no vamos a entrar a revisar todos los registros de un periodo. No vamos a observar la ejecución de todos los procesos de principio a fin. En realidad, nosotros vamos a determinar básicamente cuál es la muestra estadística representativa para que nosotros podamos determinar si efectivamente se cumplen o no los criterios de auditoría, los requisitos de la norma. Entonces, cuando nosotros manejamos muestras, significa que no estamos haciendo un trabajo policíaco. Simplemente vamos a dejar que una muestra representativa nos refleje la realidad de un proceso y sus resultados. A través del uso de 3 herramientas que enseguida vamos a recordar, el equipo auditor obtiene evidencias. Esas evidencias se obtienen en un marco de absoluta muestra estadística. Grabemos eso en la mente. De ninguna manera yo voy a ir a auditar un proceso ya directamente con la mira puesta en una falla. Eso es absolutamente fuera de los principios precisamente de la auditoría, y cuando nosotros obtengamos evidencias, estas evidencias deberían ser verificables. A esto le llamamos enfoque basado en la evidencia. Evitemos que en nuestra organización precisamente existan evidencias que solamente la mente o los ojos del auditor así lo ve. En realidad, nosotros no podemos emitir juicios de valor donde no existe en realidad una desviación. Y como vamos a ver en adelante, una desviación es precisamente el resultado de una evaluación entre la evidencia y aquello que debíamos nosotros cumplir. Por favor, no nos dejemos tentar por una situación de ir a un proceso a apuntar directamente a lo que está mal. Sabemos de inicio que ningún proceso es perfecto, pero fíjense que si nuestra muestra nos permite obtener evidencias solamente de conformidad, podemos nosotros pensar en que una auditoría genere resultados sin no conformidades, aún sabiendo que un proceso no es perfecto. Esto se explica cabalmente precisamente porque tenemos nosotros o trabajamos en una muestra estadística. Sí, TecnoSpark. ¿Quién es TecnoSpark? Ahí me dice Ariel. Hola, TecnoSpark. Pues en todo caso, vamos avanzando, y es importante que sobre la base de los pilares de las normas ISO, vamos construyendo entonces también cuál es el comportamiento asociado de nosotros, el equipo auditor, respecto de estos principios o pilares sobre los que descansa o sobre los que se han construido los procesos de auditoría a nivel global. Por favor, ¿alguna consulta? Los escucho. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes dentro de sus empresas? O lo que han podido ver quizás en otras empresas. No se refieran solamente a la suya. Vean en toda su experiencia qué es lo que ustedes observan. ¿Qué problemas pueden ustedes destacar o qué oportunidades de mejora pueden destacar en sus empresas? Los escucho.
David, adelante. Estimado David, puedes conectar tu micrófono. En este momento está desconectado. A ver, Caleb, ¿qué nos puedes comentar? Hola, hola. Giancarla, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Ariel? ¿Cómo está? Un gusto tenerla pues en nuestras salas nuevamente. Coméntenos un poquito su Gracias. experiencia profesional. ¿Qué es lo que ha podido ver usted en la realización de las auditorías internas? ¿Se cumplen siempre estos principios que acabamos de ver? Mm, sí, o sea, tengo experiencia tanto como auditado como auditor y claro, los roles son diferentes, ¿no? Y también las experiencias. Tal vez como auditor a veces, cómo toman los hallazgos, ¿no? Y también la forma de cómo se tiene que llevar la auditoría, tal vez los cierres preliminares que hay que hacer cada día, que es también un poco para eh, presentar los hallazgos, y que la empresa también tenga conocimiento de eso, ¿no? O sea, que no es algo que se tendría que presentar esos hallazgos al final o en el informe de cierre, durante la reunión de cierre. No, creo que esa es una muy buena práctica, hacer como un cierre preliminar cada día. Excelente devolución, Giancarla. Muchísimas gracias. Por favor, ¿alguien más nos puede comentar? Quizás Nair, Ruber, Laura. ¿Qué experiencia tienen ustedes con auditorías internas, ya sea como auditados o como auditores internos? Hola, hola. Marcia, ¿estás ahí? Buenas noches, hablan ahí. Ahí, Nair, ¿cómo estás? Muy buenas Nair. noches, bienvenida. Bien, bien. Yo pienso que, así como decía Giancarla, es importante ir anticipando o hacer cierres respecto a a los hallazgos, ¿no? Que si bien pueden ser no conformidades, menores, mayores, según lo determine el procedimiento de la auditoría. Es importante hacer conocer a los auditados eh, cómo va el proceso, ¿no? ¿Cuál es el proceso de la auditoría? Además, pienso que eh, la mejor forma de que un auditado eh, tome los resultados de la auditoría es hacerle conocer que son oportunidades de mejora siempre, ¿no? Porque como decía antes, em, ningún proceso es perfecto y lo que tratamos es siempre de llevar a cabo la mejora continua, ¿no? Excelente devolución, Nair, muchísimas gracias. Veamos, observemos en las dos opiniones, tanto de Giancarla como de Nair, nos mencionan de un elemento fundamental en el trabajo de un auditor, que tiene que ver con la comunicación. Nosotros tenemos que estar vinculados entre auditores y auditados precisamente a partir de un nivel de comunicación importante. No podemos llegar nosotros al final del proceso y brindar pues una mixtura de sorpresas. Va a ser importante poder ir acercándonos con todos y cada uno de los auditados y poder compartir precisamente la experiencia de la obtención de evidencias sin decir que existe una desviación, porque recién al final del proceso nosotros vamos a poder determinar concretamente si tenemos o no hallazgos de conformidad o de no conformidad, pero sí va a ser importante ir comunicando la generación de evidencias. Muchas al final
serán de conformidad, otras quizás serán descartadas porque hemos visto que existe ahí un principio, el debido juicio profesional del auditor, y va a ser realmente importante cómo nosotros hagamos ese abordaje. Por favor, a tomar en cuenta estas realidades. Nuestro control de asistencia número 2, por favor, les estoy pasando un nuevo link en el chat de Zoom. Les pido, por favor, puedan ingresar al formulario y registrar su segunda asistencia para saber que están ahí. Adelante, por favor, en el chat de Zoom tienen ustedes el link del formulario. Adelante, por favor, registren su segunda asistencia o registren su asistencia en segunda oportunidad. Muchísimas gracias, Galer, David, Laura. Y así va subiendo el listado. Nuevamente Laura, Vilma, Alejandra, Ivana, Asmara, Giancarla. Excelente, muchísimas gracias. Estamos todos ahí y se va generando el registro de asistencia. Aquí en el chat está Fabio Chambi y está Natalie. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, continuamos entonces en este camino que tenemos para poder ir profundizando un poquito en el proceso de auditoría y en el rol del equipo auditor. Veamos nosotros que a partir de estos principios es que claramente definimos la necesidad de la empresa de verificar con ojos independientes, pues, cómo está funcionando el sistema de gestión. Vemos a través de estos principios que el comportamiento mismo del equipo auditor, de nosotros como auditores, está de alguna manera direccionado a que sea un proceso completamente íntegro, imparcial, que nosotros podamos demostrar el profesionalismo, un manejo adecuado de la información, que garanticemos que el proceso sea absolutamente independiente, que sea objetivo, que las evidencias que nosotros podamos obtener nos permitan en realidad lograr resultados verificables y finalmente que pues todo el análisis de riesgos que podamos hacer previamente nos permitan estar seguros de la ejecución del proceso previsto. Pero ahora entremos a recordar o a conocer qué es auditoría al final, qué es la auditoría de un sistema de gestión. Entonces, no existe otra manera mejor que tomar la misma definición que está plasmada en la ISO 19011. Auditoría es un proceso sistemático. Y aquí yo les tengo que preguntar, por favor, tal vez Galer nos puedas ayudar, si puedes conectar tu micrófono y decirnos qué significa para ti esta expresión proceso sistemático. Galer, ¿estás ahí? Estás sin micrófono, Galer, adelante, conéctalo, por favor. Galer, Dania. Hola, hola, ¿estás ahí? Bueno, a ver, tal vez Marco Antonio. Perdón, ¿Estás ahí? sí, acá estoy. Hola, hola, Dania. ¿Qué significa para ti esta expresión proceso sistemático? Perdón. ¿Qué significa para ti la expresión proceso sistemático? Proceso sistemático puede ser la secuencia de un suceso o una acción eh,
para, con, con el objetivo de lograr o sea, para lograr un objetivo. Ya, excelente. Tomemos estas palabras que decías respecto de que es una acción, es una secuencia. Sí, adelante. Adelante, creo que Marco Antonio. ¿Quién opinaba, por favor? Si puede continuar. Bueno, quizás Laura Loredo. Laura, ¿qué significa para ti proceso sistemático? Puede ser un conjunto de pasos para culminar un objetivo. Excelente, Laura. Un proceso, recordemos, es un conjunto de operaciones. Estas operaciones están secuenciadas y el hecho de que estén secuenciadas permiten precisamente la interrelación con sus partes y componentes o con componentes de otros procesos, de otras operaciones. Un proceso tiene entradas y tiene salidas. Es decir, que el proceso en sí mismo tiene una razón de existir, tiene un objetivo, tiene un propósito y debe generar resultados. El momento que nosotros incluimos el término sistemático, implica que este proceso tiene que tener una frecuencia de realización. Esta frecuencia de realización, para que se ejecuten toda esa secuencia de operaciones que ya están diseñadas, pues nos permita observar resultados iguales. ¿Es esto entonces un proceso de auditoría? Un proceso de auditoría es un proceso sistemático, valga la redundancia. Es un conjunto de operaciones que están secuenciadas. Si nosotros tenemos definida esa secuencia de operaciones, entonces también nosotros podemos tener en consecuencia, si nuestra empresa así lo determina, podemos tener un procedimiento, podemos tener una información documentada de tipo procedimiento que describa en una redacción esa secuencia de cómo está establecido el proceso. Si en tu empresa trabajamos con procesos, podemos tener simplemente una ficha de procesos donde se muestre esa secuencia. Ok, auditoría entonces inicialmente es un proceso sistemático. La definición nos muestra también que auditoría es independiente. Y ya conociendo nosotros los principios de la auditoría, ¿quién me puede decir qué es lo que significa esta palabra? A ver, aquí tengo a alguien en la pantalla, Ángela. Ángela Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches. Ángela, Hola, buenas noches. muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué significa para ti que la auditoría es independiente? Bueno, como la misma palabra lo dice, ¿no? No depende de ninguna de las áreas, ¿no? Excelente. ¿Qué más nos puedes decir? Eh, Tal vez eh, también sea, bueno, la auditoría eh, es algo independiente, pero que a la vez engloba a todos, ¿no? Porque, Excelente. ujú, Complemento. porque, ah, Adelante, Ángela. ¿Por qué? porque al final se sabe, ¿no? En qué situación se encuentra la empresa y la empresa está conformada por eh, por diferentes áreas. Excelente. Muy bien. El proceso de auditoría hemos visto que debe ser independiente y justamente uno de sus principios tiene que ver con esa independencia. La independencia nos va a permitir cubrir dos cualidades que son exigidas dentro de los requisitos de las normas certificadas.
nos dicen los requisitos de las normas certificables que el proceso de auditoría debe ser imparcial y objetivo. Entonces, a través precisamente de la independencia, vamos a lograr nosotros cumplir estas dos cualidades que nos exige todas las normas ISO certificables. Ahora mismo, vemos también que la definición nos menciona y nos dice que este proceso de auditoría debe ser un proceso documentado. Entonces, si tiene que ser un proceso documentado, tenemos nosotros que tener una cantidad mínima de información documentada que nos sirva precisamente para evidenciar que el proceso de auditoría funciona. Esto lo vamos a ver más adelante, si no alcanzamos hoy, directamente mañana. Sin embargo, que quede muy claramente definido que auditoría es un proceso que tiene que generar evidencia de que existe. Y sabemos que el proceso de auditoría es un proceso que cumple o debe cumplir la mejora continua. Entonces, la evidencia que nosotros vayamos a generar dentro de la empresa nos tiene que mostrar precisamente que esto pues se cumple, y para ello vamos a tener información documentada mínima que tener para poder evidenciar este proceso. Ahora, observemos. Dice que este proceso sistemático, independiente y documentado tiene un propósito. Y ese propósito pasa por obtener evidencias. Nada más. Eso es lo que hace un proceso de auditoría. Obtener evidencias. El propósito de la auditoría no es ir como policías a buscar las fallas. De ninguna manera. Nosotros necesitamos llegar al proceso de auditoría completamente preparados, aplicar nuestras muestras estadísticas para cumplir la planificación que tenemos en la ejecución o para la ejecución y simplemente ejecutar una serie de herramientas y métodos y empezar a registrar evidencias. Las evidencias que ejecutando 3 métodos o 3 herramientas vamos a poder nosotros obtener. Estas evidencias que a este momento no son desviaciones ni tampoco conformidades, sí tienen que ser objetivas porque van a ser resultado de la aplicación minuciosa de las herramientas que tenemos como auditores. Las evidencias que nosotros podamos encontrar, las vamos a comparar a través de una evaluación que tiene que ser también objetiva, y aquí voy a marcar la evaluación objetiva, que nos tiene que mostrar que realmente cumplimos o no cumplimos. Entonces, por un lado vamos a tener evidencias y por otro lado vamos a tener aquello que dice que cumplimos, requisitos de normas, requisitos legales, requisitos internos, información documentada del sistema de gestión. Y vamos a comparar. La evaluación consiste en comparar las evidencias del proceso de ejecución de la auditoría versus esos documentos, esos requisitos
de norma, requisitos legales, requisitos internos que estén dentro del alcance del sistema de gestión. Y en función de esa evaluación objetiva, nosotros vamos a determinar recién los hallazgos. Y los hallazgos son en realidad hallazgos ya sea de conformidad o de no conformidad. A ver, ¿cómo está eso? Volvamos a organizar la idea para que no quede ninguna duda. La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado, que durante su realización el único propósito es obtener evidencias utilizando 3 herramientas, como mínimo. Esas evidencias que nosotros obtenemos, las tenemos que contrastar, comparar en un segundo proceso de evaluación objetiva respecto de información documentada, respecto de requisitos de norma, respecto de requisitos legales, requisitos internos también pueden ser. Estos requisitos de norma, requisitos legales, esta información documentada del sistema, corresponde a la definición de lo que son los criterios de auditoría. ¿Qué son los criterios de auditoría? Los criterios de auditoría son los requisitos de las normas, los requisitos legales, los requisitos internos y toda la información documentada que esté dentro del sistema de gestión. Entonces, vamos a comparar evidencias versus criterios. Y en función de esa evaluación muy objetiva que nos toque hacer como auditores, nosotros vamos a determinar concretamente si tenemos hallazgos que estén referidos a una conformidad, si se cumplen los criterios de auditoría, o de no conformidad, si es que existe alguna desviación. ¿Esto está comprendido? Hola, hola. Sus reacciones, por favor, si está clarísimo. Hola, hola. Sí, Gracias, está, Giancarla. está muy claro, está muy claro. Excelente, gracias por conectar tu micrófono. Vilma, Ivana, Claudia, ahí están las reacciones. Excelente, muy bien. Este es el concepto y la definición de auditoría. Nosotros como auditores debemos tenerla presente siempre. Seguir nuestro protocolo, seguir las operaciones que están definidas, están secuenciadas, están implementadas y aprobadas. Tenemos que ser absolutamente independientes y tenemos que asegurarnos que se genere la documentación que está exigida en nuestra empresa. Cuando entremos a la realización de la auditoría, cuando llegue el momento de la verdad, nuestro único propósito es generar evidencias. Y una vez que logremos acopiarlas, vamos a tener un momento antes de que termine esa auditoría para que precisamente hagamos una evaluación objetiva de lo que son esas evidencias respecto de los criterios de auditoría. Los criterios de auditoría son los requisitos de norma, los requisitos legales, los requisitos internos, la información documentada del sistema de gestión. Entonces, teniendo evidencias y teniendo también, por supuesto, criterios de auditoría, la evaluación es muy simple. No hay que inventar la pólvora. Simplemente tenemos que determinar si existe o no conformidad y tendremos los hallazgos. Los hallazgos son los primeros resultados de nuestra auditoría. Muy bien. Profundicemos un poco este concepto para que tengamos una certeza.
Hemos dicho que la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado. Nosotros entonces, para evidenciar que realmente tenemos un proceso de auditoría, vamos a tener que demostrar que mínimamente tenemos un programa de auditoría, que tenemos planes de cada una de las auditorías y que tenemos informes de todas las auditorías que se han realizado en un periodo dentro de la empresa. Un programa de auditoría es un plan, es una programación donde nosotros, como mínimo, vamos a definir objetivos, alcance, los criterios, vamos a hacer un pequeño análisis de riesgos también, pero sobre todo vamos a tener un diagrama de Gantt de todas las auditorías en un periodo, llámese semestral, llámese anual. En algunas empresas, pues tienen programas trimestrales de auditoría. Existe, por ejemplo, una compañía boliviana que responde a necesidades y requisitos de una corporación internacional que realiza 28 auditorías externas cada año. Y esto implica, pues, que se revisen gran parte de sus procesos muchas veces durante el año. Eso podríamos decir que es un requisito muy, pero muy exigente. Nosotros dentro de nuestra organización vamos y debemos asegurar que ese programa de auditoría asegure que al menos una vez al año tengamos nosotros la auditoría de cada uno de los procesos que se encuentren dentro del alcance del sistema de gestión. Entonces, sobre eso, el programa de auditoría tendrá que definir cuáles van a ser los objetivos que vamos a buscar globalmente con todas estas auditorías. Una vez que se aprueba ese programa de auditoría, nosotros necesitamos que los equipos de auditoría que hayan sido designados generen un plan por cada una de esas auditorías. Ya vamos a ver el día de mañana cómo es que funciona esta sistemática para recordarla, pero por lo pronto tenemos que tener presente que ya es el equipo auditor o el auditor líder, el auditor responsable de esa auditoría, la persona que tiene que generar un plan específico de auditoría, que va a tener objetivos, alcance, los criterios de auditoría, tiene que hacer un análisis de riesgo, pero la diferencia entre el programa y la especificidad de una auditoría es que debe incluirse una agenda de trabajo ya para la auditoría misma. Es decir, el programa anual de auditoría o programa de auditoría tiene un diagrama de Gantt que nos muestra todo el conjunto de auditorías que se va a realizar en un periodo, en un año, un semestre, un trimestre. El plan de auditoría nos va a mostrar la agenda específica que tiene que seguir un equipo auditor para auditar un proceso. En el caso de las auditorías externas, el plan de la auditoría externa va a mostrar una agenda de trabajo para visitar las locaciones y la secuencia para que se auditen los procesos en un marco de tiempo. Pero vean ustedes claramente cuál es la diferencia. Aquí no hay donde perderse. Y es mejor siempre ver las cosas de la manera más simple y pragmática posible. El programa de auditoría tiene un diagrama de Gantt de todas las auditorías del año. El plan de auditoría es específico para una auditoría y para cada una de las auditorías del programa. Y cada uno de esos planes tiene que incluir una agenda específica de trabajo, hora por hora, en el espacio y tiempo que haya sido coordinada la auditoría. El informe de auditoría
va a ser generado por el equipo auditor y tiene que haber un informe por cada auditoría. Entonces, vamos a tener esta característica como resultado final de la ejecución del audit. Entonces, vean ustedes que estos tres documentos, programa de auditoría, plan de auditoría y el informe de auditoría, van a poder evidenciar que dentro de nuestra organización existe y está implementado el proceso de auditoría exigido en todas las normas certificables ISO. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Está todo bien? Sus reacciones, por favor. Gracias, Vilma. Ahí está Vilma atenta. Muchas gracias, Giancarla, Laura Loredo, Mónica, Ángela, Ivana, Pamela. Pamela, ¿tienes una consulta o es tu reacción? Pamela. No, ninguna consulta. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Un gusto tenerte en la sala. Gracias. Perfecto. Veamos por favor un video que nos va a aclarar esta figura o nos va a permitir básicamente fortalecer nuestro aprendizaje. La definición de auditoría, ¿qué son los criterios de auditoría? ¿Cuáles son las tres herramientas que nosotros tenemos como auditores? Pues acompáñenme a compartir esta video animación para que quede este concepto muy claro y podamos ir precisamente cerrando la jornada de hoy. Alerta de sonido. Bienvenidos al módulo Auditorías de Sistemas de Gestión. Las auditorías son un proceso sistemático, documentado e independiente cuyo propósito es obtener evidencias a través de al menos tres técnicas del auditor: revisión de información documentada y datos, observación de procesos in situ o remota, entrevistas con el personal. Con estas técnicas se obtienen evidencias para luego ser evaluadas objetivamente, comparándolas contra los criterios de auditoría. Los criterios de auditoría son los requisitos de normas ISO, la información documentada de los procesos, los requisitos legales y los requisitos internos o normativa interna de la organización. Los resultados de la evaluación objetiva se denominan hallazgos, y estos pueden ser de conformidad y o de no conformidad. Recuerda siempre que una auditoría es un proceso sistemático, documentado e independiente. Muy bien, revisemos estos conceptos que vienen pues sumamente resumidos y que realmente nosotros necesitamos tenerla muy clara. Para empezar, ya sabemos y reforzamos que una auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado. Su propósito es generar evidencias. Así de claro y así de simple. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cómo generamos estas evidencias? ¿Cómo obtenemos esas evidencias? Tenemos en realidad como mínimo tres herramientas, tres métodos que tenemos nosotros que aplicar durante la realización de una auditoría. Ojo, un auditor, nosotros podemos ser muy buenos revisando información documentada. O podemos tener esa apreciación al detalle y ser realmente muy buenos observando procesos. O podemos también tener la facilidad de poder realizar entrevistas. Al paso del tiempo, son habilidades que se van fortaleciendo y se van forjando dentro de nuestro perfil profesional. Es muy normal que uno de nosotros pueda preferir alguna de estas técnicas. Es por eso
que cuando conformamos un equipo de auditoría, idealmente puedan estar 2, 3 personas que se puedan compatibilizar o complementar en el uso o aplicación de estas herramientas. Hey, si Fabio es muy bueno para hacer entrevistas con el personal, que Fabio realice las entrevistas. Y que Ángela, que es muy detallista, que realice la observación a los procesos, la ejecución de los procesos. Y ahí quizás no hay que preguntar nada, simplemente conociendo cuál es la sistemática que tiene que seguir un proceso, nosotros observamos y vamos tomando nota. Y existen personas que básicamente tienen una memoria fotográfica. Inmediatamente observan algo y pueden captar toda la escena en su conjunto con lujo de detalles. Ese don, aprovechémoslo en nuestro equipo de auditoría. Lo cierto es que estas 3 herramientas, la revisión de información documentada, la observación de procesos y las entrevistas con el personal, están a nuestra disposición. Si nosotros logramos aplicar estas 3 herramientas, reitero lo dicho anteriormente, en un marco de muestra estadística, entonces tengan ustedes la certeza que van a poder generar un listado enorme de evidencias. En este momento, cuando nosotros aplicamos al menos estas 3 herramientas, 3 métodos que tenemos los auditores, lo único que estamos logrando es obtener evidencias. No sabemos todavía si son conformidades o no conformidades. Lo único que sabemos es que hemos obtenido una evidencia. Estas 3 herramientas, idealmente que en un equipo auditor esté pues presente y complementada. Ahora, si tenemos nosotros el lujo de tener un equipo auditor que maneje, todas las personas que manejen las 3 herramientas, con seguridad que vamos a tener un equipo auditor altamente potenciado. ¿Y cómo se desarrollan estas habilidades? Haciendo práctica. Pues inclusive existen empresas en que parte de la preparación misma o de mejora de las auditorías consiste en que los auditores hagan ejercicios, se reúnen una vez al mes, una vez cada 6 meses y empiezan a hacerse preguntas, empiezan a entrevistarse unos a otros para desarrollar la capacidad de escucha primero y luego para poder seguir un hilo conductor con una serie de preguntas que puedan estar ya predefinidas para poder revisar el cumplimiento de los requisitos o de los criterios de auditoría. Nosotros podemos determinar las acciones que vayan a ejecutarse para que nuestro equipo auditor cada vez esté mejor preparado. Si yo soy mejor para la observación de procesos, inclusive yo le puedo decir al auditor líder, al auditor jefe o responsable, hey, ¿sabes qué? Pamela, tú que eres la líder del equipo, te pido por favor me asignes o veamos de que en la agenda yo me vaya a observar los procesos del auditado, la ejecución de los procesos, porque tengo una habilidad extraordinaria para eso. Reconozco mi habilidad y yo la solicito. Oye, y si yo soy bueno para observar un proceso, ¿seré bueno para revisar información documentada? No necesariamente, pero quizás puedo acompañarla, pero no hacerme responsable de esa actividad. Entonces, aquí se trata de comunicarnos y de poder lograr pues, un resultado. Y a todo esto va a ser importante que definamos o recordemos el concepto de lo que significa equipo auditor. De acuerdo precisamente con la ISO 19011, equipo auditor es una o más personas
que ejecutan el proceso de auditoría. Observen esta definición exquisita. Cuando hablamos de equipo auditor, puede ser una sola persona. Idealmente, pues que seamos 2, 3 personas. Un número espectacular para poder auditar muy bien los procesos son 3 personas. Sin embargo, no todas las empresas podemos tener la disponibilidad de recursos, tiempos o la disponibilidad de personal para poder tener 2 o 3 personas en el equipo auditor. Lo cierto es que equipo auditor puede estar conformado por una persona. Es decir, una sola persona llega y ejecuta la auditoría de una manera muy pragmática. ¿Hasta acá alguna consulta, por favor? ¿Sus reacciones? ¿Están ahí? Ok, ya empiezan a mostrarlas. Muchas gracias. Vilma, como siempre. Laura también. Muchas gracias por estar ahí. También Pamela. Muy bien, muchas gracias. Avanzando en la videoanimación, nosotros podemos observar que la concepción, la definición misma de auditoría se cumple a partir del entendimiento y la comprensión precisamente de que nosotros apliquemos el significado de lo que son los criterios de auditoría. Vamos a tener un listado de evidencias y lo que nosotros necesitamos básicamente es comparar, evaluar objetivamente esas evidencias con estos criterios. Entonces, que no nos dude, nosotros como auditores internos tenemos que prepararnos antes de la realización misma de la auditoría, conociendo qué es lo que vamos a evaluar. Los auditores internos tenemos que conocer los requisitos de las normas que vamos a auditar. Tenemos que conocer la información documentada de los procesos que vamos a auditar. Los auditores tenemos que conocer los requisitos legales que aplican al proceso al que vamos a auditar. Nosotros los auditores tenemos que conocer los requisitos internos de la organización que vamos a entrar a auditar. Esto que parece muy obvio, a veces no se cumple. Y, por favor, tomemos en cuenta siempre prepararnos antes de una auditoría. ¿Qué significa prepararnos antes de una auditoría? Precisamente profundizar o conocer de cerca los criterios de auditoría o inclusive podemos prepararnos listas de verificación porque, oye, sabes que yo puedo ser muy bueno para contabilidad, puedo ser muy bueno para control de calidad, puedo ser muy bueno para planificación, pero si yo tengo que entrar a auditar un proceso de fabricación de ladrillos, pues quizás no soy tan bueno. Entonces tengo que prepararme. Y esto es fundamental. Dentro de ese criterio entonces que tenemos evidencias y por otro lado tenemos requisitos normativos, legales, internos y la información documental del sistema, la evaluación que hagamos nos va a permitir obtener los hallazgos. Y para que quede muy claro, los hallazgos pueden ser de conformidad o de no conformidad. Un hallazgo, ¿qué es un hallazgo? Y ahí está la misma definición que nos da la ISO 19011. Nos dice, hallazgo es el resultado de la evaluación objetiva de evidencias y criterios de auditoría. Eso es un hallazgo. Es el resultado de la evaluación objetiva de evidencias versus criterios. Entonces, para que quede también muy claro nuestra jornada de hoy,
Si nosotros seguimos muestras estadísticas al momento de ejecutar precisamente las auditorías, una muestra estadística me puede mostrar en realidad un 100% de conformidad. O también nos puede mostrar el otro extremo, de que todos los procesos que hayamos nosotros auditado nos muestre un 100% de no conformidad. Esos son los extremos probables. Pero con seguridad que nuestro resultado va a estar en un punto de equilibrio entre conformidades y no conformidades. Es lo más normal que existan muchas conformidades y algunas desviaciones. Desviaciones que le van a servir al proceso auditado para encarar precisamente la gestión de no conformidades y la mejora en sí misma. Nuestro trabajo como auditores va a ser precisamente brindar una información íntegra, veraz, objetiva, imparcial, que sea verificable precisamente para que podamos retroalimentar al proceso de la mejor manera posible. Recordemos siempre que auditoría es un proceso sistemático, documentado e independiente. Antes que nos vayamos, por favor, les paso el tercer link de asistencia para saber justamente quiénes se han quedado hasta el final. Ahí estoy pasando al chat de Zoom el tercer link. Por favor, registren su tercera asistencia. Muchísimas gracias por estar ahí en esta jornada.